extranjeros, pero encargados en México. ¿Ahí qué pasa? Por ejemplo, México puede ofrecer un mercado de call centers al mundo, o puede volverse alojamiento de información o servicios de, por ejemplo, ensayos clínicos hechos desde México. Ahí lo que dice el reglamento es que solo la parte de medidas de seguridad le aplican al encargado, porque por ejemplo los derechos ARCO pues los tiene que ejercer el responsable y no estando en México esa parte no aplica, pero sí que la seguridad de la información se garantice, ¿no? Y bueno, hay también otras especificidades. Pero, por Sí. ejemplo, en México hay materia federal y hay materia local también en cuanto a esta ley Eso es de bien importante protección. aclararlo. Esta ley aplica en todo el país y hay una sola autoridad que es el IFAI, es decir, es un régimen nacional, por llamarle así, y cualquier empresa particular que trate datos donde esté en Chihuahua, en Monterrey o esté en el sur del país, pues es sujeto a esta normativa. Antes de que se reformara la Constitución, el régimen por el 49 pues es concurrente. Y había incluso leyes en los estados como en Colima, disposiciones en el Código Civil en Jalisco, en Tlaxcala, que regulaban a los particulares. Incluso existían registros de bases de datos que nunca operaron en realidad, pero esto generaba una distorsión importante porque de cara a la persona, tú lo que quieres es una unicidad de criterio, que tu expediente clínico esté igual de protegido si se encuentra en un hospital en el norte o en el sur del país, y también para hacernos competitivos, porque si una empresa quiere invertir en México, va a estar viendo dónde es donde se puede localizar o dónde ponen menos multas o entonces queremos un solo régimen de cara al mundo y volvernos, antes consideraban que México era un paraíso de datos. Con todo este andamiaje jurídico que ya se cierra con el reglamento, y bueno, vendrán otras disposiciones pero sectoriales, ya queremos transitar a un puerto seguro, ¿no? Entonces, es un régimen nacional y en la parte pública sí sigue siendo concurrente, porque ahí sí tiene que ver con los archivos del Estado. Entonces, cada entidad federativa maneja la protección de datos de sus archivos a través de sus leyes de transparencia. Como ves, es un tema complejo, o Claro, sea, muy tiene muchas, complejo, ¿no? No. es intrincado, Sí. pero está bien hecho, es decir, ya está clarísimo quién tiene qué facultades. La federación tiene las facultades a nivel nacional y una sola autoridad que es el IFAI, y en el ámbito público, como explicaba ya Raúl, pues son los órganos de transparencia de las autoridades, ¿no? Y bueno, ya nada más para cerrar el tema de la aplicación de la norma, en el mundo las autoridades están de rodillas ante el fenómeno de digamos, el movimiento transfronterizo de datos, porque justamente para escaparme de el régimen europeo, pues voy y me instalo lo que le llaman el régimen cucaracha, ¿no? Donde haya menos protección, ahí me voy, donde haya un régimen más laxo. Entonces ahí tenemos que apostarle, y nuestra ley trae estas disposiciones, a la cooperación internacional, porque un fenómeno como el que ocurrió con Sony, que hubo una fuga de bases de datos por las consolas por las que se jugaban o se compraban videojuegos, pues se comprometió información importante, ¿no? A nivel mundial. ¿Y qué hacía México si la base de datos no estaba radicada aquí? O sea, el responsable no está en México. Y se demuestra en ocasiones que, bueno, la consola solamente sirve pues para que hagan la compra, pero el dato no se queda alojado en México. Entonces lo que necesitamos es cooperar con la FTC, con la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos, que es la autoridad en estos temas, para que ellos nos ayuden a que haya un resarcimiento a los mexicanos que resultaron dañados. Entonces sí es un tema complejo, por eso si quieres más adelante te platico Claro. que hay que apostarle a la autorregulación, porque sí las normas van a aplicar, va a haber convenios bilaterales, pero sí el tema de la autorregulación creo que se va a volver cada vez más importante. Complejo, complejo, Raúl. Oye, pero mucha gente nos está viendo, seguramente particulares que desean una asesoría para la producción de sus datos y sobre todo empresas, porque aquí en la NADE recordaremos que nos enfocamos directamente a la asesoría, a la protección de las empresas que están tratando de prever cómo buscar un despacho, algo novedoso que los asesore y que de alguna manera los introduzca en este nuevo régimen para no cometer sanciones, para no caer en sanciones, para no caer en ilicitudes, que ahorita Lina nos va a platicar, porque antes del programa nos estaba platicando lo gravoso, lo fuerte, lo pesado que puede resultar una sanción. ¿Qué hacer? ¿Qué le decimos a los empresarios que nos están viendo, que hoy están despertando a este tema tan importante? Bueno, lo primero que hay que comentar es que no es un tema menor, es un tema que se debe de atender,
porque la ley tiene muchos requisitos que se deben de cumplir, y si las empresas o las personas físicas no lo hacen, sí se pueden exponer a las sanciones que bien comentas. Es importante, pues claro, que busquen una asesoría adecuada. La ley y el reglamento, creo yo, que no están tan accesibles en su lenguaje a cualquier persona. Entonces sí vale la pena hacer un análisis a profundidad. Hay varios despachos que se han estado dedicando a estudiar de manera importante este tema. Entre ellos el tuyo. Entre ellos el mío. Porque no he oído muchos yo que se dediquen a ese tema tan importante. Entre ellos el despacho al que estoy a cargo, efectivamente se está dedicando a esta circunstancia, principalmente en la asesoría a empresas del sector financiero, que es el corte del despacho. Déjame retomar un punto importante. ¿A quién no aplica esta ley? No aplica a las sociedades de información crediticia, que los regula su propia ley, y que es entendible porque bajo esa ley ya se pide a los particulares la autorización específica para que puedan acceder a sus historiales crediticios, etcétera. Pero hay una segunda fracción del artículo que comento, en donde dice que no aplica a aquellas personas que recopilan datos y que no los van a transferir o que no los van a utilizar para fines comerciales. Ahí tenemos un problema porque las empresas lo primero que dicen es, oye, pues ya no me aplica a mí la ley. A mí esa ley ya no me aplica porque yo voy a recopilar los datos, pero no los voy a divulgar y tampoco los voy a utilizar para fines comerciales. Nosotros creemos que ese alcance, y salvo lo que el INAH opine desde luego como parte de la autoridad, creemos que ese alcance que a veces le da a la gente es incorrecto. O sea, efectivamente pudiera llegar a aplicar si nada más recopilan datos y no se divulgan o no se utilizan para fines comerciales, pero en cualquier momento en que esos datos se transfieran o se haga algún uso de ellos, en ese momento desde luego les aplica la legislación en su totalidad. Entonces, más bien nosotros la asesoría que les estamos dando a las empresas es apliquen la ley en su totalidad, utilicen el aviso de privacidad, obtengan los consentimientos. ¿Habrá excepciones? Sí, las hay, tanto en el reglamento como en la ley. Habrá que ver el caso concreto. Sí. Claro, es importante mencionar que el reglamento ya aclara esta situación, porque justamente las empresas decían, bueno, como la ley habla de que se exceptúan las sociedades de información crediticia, pero también aquella información para usos personales, dice. Entonces, entiéndase en el ámbito doméstico, ¿no?, de la vida privada, pero en un borrador primero de consulta pública del reglamento se aclaraba esta situación y entonces entraba más duda porque decían las empresas, bueno, los datos de mis empleados, pues es uso doméstico, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿cómo les explicamos, no? Aquí lo importante es que ya el reglamento dice que si hay algo que esté dentro de una relación jurídica, aunque tú no lo divulgues, ni hagas nada, hay una fase del tratamiento que es la recopilación y la conservación del dato. El dato de los empleados, simplemente, no lo vas a divulgar, no es para fines comerciales, pero ¿por qué no vas a tener medidas de seguridad? ¿Por qué no le vas a decir al empleado que tienes cierta información incluso de seguros de salud, etcétera, o a quién se la estás transfiriendo? Así sea por Ministerio de Ley, como patrón, se lo estás mandando por ejemplo, al IMSS, ¿no? En fin. El tema aquí es que el reglamento ya dice, si no está dentro de la relación jurídica, entonces sí ya puedes considerar que estás en la excepción, ¿sí? Porque ahí estamos refiriéndonos básicamente a tu Palm o a tu agenda de BlackBerry, en donde ahí sí sería absurdo y se desnaturalizaría la ley que aplicara, o incluso a las tarjetas de presentación, que ya también exceptúa el reglamento, todos los datos de las personas que trabajan en una empresa y demás. Sería absurdo que si yo te doy mi tarjeta, te diga, dame mi aviso de privacidad, o a ver si los vas a proteger. Claro. Al contrario, tú lo que quieres, y ahora ya está redes como LinkedIn y todas esas, que se han creado para que se divulgue esa información, obviamente para utilizarla únicamente para el fin de contactarte, ¿no? Y no para enviarte spam y para llenarte la bandeja de publicidad, ¿no? Entonces creo que eso ya el reglamento lo está aclarando y por eso es importante. También tiene novedades, por ejemplo, a nivel internacional ya se han hecho artículos sobre el reglamento mexicano, es el primero a nivel mundial que regula el cómputo en la nube. ¿Qué significa eso? Sí, yo lo leí, que el cómputo en la nube, ¿qué connotación tiene? Justamente hoy en día casi cualquiera de nosotros usa la nube sin saberlo. O sea, cuando tú abres un correo electrónico, tu información está alojada
en un servidor que puede no estar ni siquiera en México y esa información, y tú te adhieres a ese contrato que te ofrece, por ejemplo, cualquiera de las empresas que hacen emails gratuitos o correos electrónicos gratuitos. Y tú bajas tu información de esa empresa y está alojada como lo que se denomina la nube, ¿no? Que son servicios de informáticos, ¿no? Pero, digamos, la preocupación que había es que como son contratos de adhesión y tú ya no puedes modificarle mucho al contrato de adhesión, toda la base de datos de tu cliente podría estar en uno de estos servicios subrogados. Entonces tú lo que quieres en el reglamento, lo que quisimos es asegurar que quien contrate en la nube, adelante, nada más que escoja nubes seguras, nubes que tengan políticas de privacidad, que tú puedas de alguna manera determinar qué va a pasar con la información al final del contrato, ¿me entiendes? Entonces esos requisitos ya quedaron en México. Y hay ya artículos en revistas especializadas de que somos los primeros en regular este tema, ¿no? Entonces las nubes son encargados de tratamiento al final del día, porque tú como responsable le encargas a otro que haga algo con la información de tus clientes, ¿no? Como contratos de adhesión. Mira, Alfonso, me gustaría aquí, de lo que yo mencionaba, de que el lenguaje de la ley y el reglamento no es tan simple, me gustaría leer qué es el cómputo de nube. ¿Sí? Cómputo en la nube se entenderá al modelo de provisión externa de servicios de cómputo bajo demanda que implica el suministro de infraestructura, plataforma o software que se distribuyen de modo flexible mediante procedimientos de virtualización en recursos compartidos dinámicamente. No entendió nadie, mi querido Raúl, y por eso sí es importante lo que mencionas, ¿no? O sea, ¿qué importa que venga en un reglamento en la ley si generalmente la empresa y muchos abogados no tendrán acceso si no van con un especialista, ¿no? Esa es nuestra labor, traducir eso, pero tú defíneme Internet, ¿cómo defines Internet? Finalmente son palabras técnicas, pero esa definición se armó de definiciones internacionales del NIST en Estados Unidos, de la Unión Europea, y creo que es todavía más clara, porque dice que son dinámicos, que puedes parametrizar. Lo que dices, Raúl, es muy importante, hay que explicarle a la empresa después, traducirle, mira, el cómputo en la nube es lo que estás haciendo cuando mandas esta información, etcétera. Pero pues es difícil, obviamente, plasmarlo con un lenguaje técnico, ¿no? Entonces, este régimen obliga a que las empresas se capaciten en todos los ámbitos vinculados a la ley, ¿verdad? No pueden ya permanecer ajenos. No, porque de hecho, mira, es una ley de mínimos si lo queremos ver así. O sea, a veces los empresarios se asustan y dicen, pero con pocos recursos que tengo, todavía tengo que nombrar a una persona que se encargue del tema. Pero lo que tienen que entender es que si cumplen con esta normativa, van a cumplir con muchos estándares de calidad, con tener, digamos, la información actualizada, pertinente, con medidas de seguridad. Perder información tiene un costo muy, muy alto. Entonces tienen que enfocarlo así, como que es una ley que nos va a ayudar a cumplir con otras normativas, pero sí despliega una serie de obligaciones muy concretas que se tienen que llevar a cabo dentro de la empresa. De entrada es analizar qué información tengo yo de las personas, cómo entra y cómo sale, a qué manos va a dar. Conoce la gente que está involucrada en esas bases de datos, qué se hace con la información o no, por cuánto tiempo la guardo, destruyo los discos duros o no. Son una serie de preguntas que se van a derivar de los principios de protección que Raúl conoce. Fíjate, ese punto es importante, Nina, porque alguna vez me tocó escuchar a alguien que se quejaba, que decía, oye, este nuevo régimen, esta nueva ley nos impone costos, porque va a representar costos, nos impone y nos amenaza con sanciones, pero no nos genera ningún beneficio. Muchísimos genera. Lo que pasa es que no se ven al principio, es una inversión. Y es, digamos, el trabajo más fuerte va a ser al inicio, porque tienes que hacer un diagnóstico, necesariamente. Antes, lo que estamos haciendo es un cambio de paradigma, porque antes la empresa pensaba que la base de datos era de ella y que la información le pertenecía. Por eso la ley se llama Ley de Protección de Datos en posesión de particulares, porque el particular solamente posee la información, el dueño de la información es el individuo, es el ama de casa, es el lector, es el cliente del despacho. Entonces, eso cambia todo. O sea, antes yo podía hacer lo que quería, incluso se vendían las bases de datos, un mercado negro de información en donde yo podía comprar lo que quisiera. Y ahora no se puede, porque el dato va a viajar con el aviso que dice qué se tiene que hacer con esa información, ¿no? Entonces, sí hay un costo al principio, pero no se asusten empresarios, porque lo importante es que sepan que a la larga van a tener beneficios. Por ejemplo, de cara a sus clientes, la gente está viviendo, y sobre todo en nuestro país, una crisis de desconfianza. Y todo el mundo dice, ¿y de dónde usted sacó mi teléfono? Y no quieren oír ninguna llamada. Y
todos estamos pues en una paranoia desafortunadamente. Entonces, aquella empresa que diga, hey, aquí se protegen tus datos y a nadie se los voy a dar porque es tu información y yo la cuido, es como el secreto del médico, ¿no? Y el secreto del sacerdote. Entonces aquí este ámbito que ya existía del secreto profesional se amplía a darle un poder de control y disposición de la información al titular del dato, en donde yo le digo a la empresa, es que no lo transfieras, yo no quiero que lo transfieras. Entonces, sí hay ciertas obligaciones ya concretas, te diría, de entrada, tener su aviso de privacidad, como dijo Raúl, designar a alguien. Es un rol, no es un nuevo cargo en la empresa, eso hay que aclararlo. Incluso la guía del IFAI, tenemos guías publicadas para que la empresa entienda claramente qué hacer. Ya puede haber alguien que está en atención al cliente y esa persona puede tener este rol de la ley, que aunado a lo que ya hacía, simplemente tiene que darles a conocer el aviso, recabar consentimientos y dar un seguimiento a la ley, ¿no? Ahora sí, en la parte de seguridad ya se despliega también Otro otra tema. serie de cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, tener medidas físicas, técnicas, administrativas. Pero eso ya lo venían haciendo, a lo mejor no de manera consciente, pero las áreas de informática pues siempre tienen un firewall, hay contraseñas, tienen encriptados ciertos datos. Ahora es decirles, cuidado porque si no adoptaste medidas de seguridad, pues vas a tener una multa. Pero ¿cuál es el incentivo? Hablando de, a ver, ¿por qué les va a beneficiar a los empresarios más allá de evitar la multa? Porque esa es una connotación negativa. La positiva es que si tienen medidas de seguridad, el IFAI en un momento dado en una inspección puede aminorar la pena. Ya está establecido en el reglamento que eso va a ser un factor para tomar en cuenta a la hora de imponer la sanción. Entonces podría ser mucho más baja porque la seguridad no es absoluta, ¿no? Claro. Y a todos nos pueden hackear en un momento dado. Claro. Raúl, si te parece, ahorita que regresemos, platicamos de los principios, porque el nuevo régimen también trae una serie de principios en donde se erige esta nueva materia. No se vaya, no le cambie. Como usted ve, esto está interesantísimo porque a usted le interesa mucho conocer cuál es el nuevo régimen de la protección de los datos personales en posesión de los particulares. Eso es Perspectiva, Derecho de Empresa. Continuamos. Regreso en Perspectiva, Derecho de Empresa, abordando este interesante tema del nuevo régimen para la protección de los datos personales en posesión de los particulares. Seguramente usted tiene alguna duda, algo que comentar, alguna cosa que pues seguramente esté oponiéndose a lo que